Hola, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este canal donde vamos a contar historias. La historia que les tengo el día de hoy es de una de mis consultantes. Recuerden que cuento mis historias en primera persona. La historia de esta mujer es una historia bastante difícil, pero quiero que la abordemos para que comprendamos que muchas veces cuando no tenemos un modelo sano de amor, pues nos quedamos aceptando amores enfermizos el resto de la vida y la historia comienza así. Soy nacida en Cuba, hija de un ciudadano español y una mujer cubana. Mi papá era supremamente violento, golpeaba a mi mamá de maneras bastante brutales, la gritaba, la insultaba. Mi papá siempre decía que mi mamá era una mujer muy infiel y pues yo en alguna ocasión incluso logré notar que ella tenía una relación con alguien más. Cuando yo tenía alrededor de unos 4 o 5 años, mi mamá decidió irse con otro hombre y se llevó a mi hermana menor y me dejó a mí a cargo de mi papá. A partir de ese momento yo tuve que tomar las riendas de la casa como si fuera la mujer de la casa. Responsabilidades de una mujer adulta para una niña de 5 años. 3 años después mi mamá falleció de cáncer y mi papá volvió a recibir a mi hermana y se hizo cargo de ella también. En la casa teníamos solamente una cama que era muy pequeña, por ende yo dormía con mi papá y a mi hermana le organizamos un nidito en el piso. Fui creciendo y a medida que me fue haciendo mujercita, mi papá empezó a hacerme toqueteos inapropiados, me tocaba mis partes y se satisfacía con eso. Yo me sentía asustada, nerviosa, no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar, nadie me había hablado acerca de ese tema ni que no debía dejar que mi papá hiciera eso, aunque yo en mi corazón sentía que no estaba bien, pero pues no sabía cómo reaccionar. A medida que fui creciendo, que ya fui como comprendiendo mejor y teniendo como más fuerza, decidí empezar a dormir yo en el piso y dejar que mi hermana durmiera con mi papá. Cuando mi papá era un hombre tan violento conmigo que me gritaba cosas espantosas, me decía frases y palabras irrepetibles y me decía que yo había nacido únicamente para sufrir, me decía que yo era igualita a mi mamá y eso me hacía pensar que entonces yo era una mala mujer. Me golpeaba de maneras brutales, de una forma que me hacía sangrar, me reventaba la cabeza, me daba patadas, o sea, era un trato realmente violento. Cuando tenía unos 10 años, un día mi papá me compró un overol blanco con el que íbamos a ir a una reunión de cumpleaños de un familiar de él. Estuvimos en ese lugar aproximadamente 3 horas y cuando regresamos a casa yo lavé la ropa que tenía puesta y por eso solamente mi papá me dio la peor golpiza que me había dado jamás, porque me decía que cómo era posible que una ropa que me la había puesto solo por 2 o 3 horas la tuviera que lavar, que yo no valoraba los esfuerzos que él hacía para comprarme las cosas y fue tan brutal la golpiza que una vecina tuvo que intervenir y quitarme de sus manos. Cuando tenía 15 años encontré mi primer amor. Un chico que me trataba bonito como nunca nadie me había tratado, me decía cosas dulces y pues decidí ir a conocer a su mamá. Él me invitó a su casa a conocer a su mamá. Llegué a la casa de su mamá, la señora me dio un vaso de jugo, me tomé el vaso de jugo y hasta ahí tengo registro. Cuando desperté estaba atada de pies y manos en la cama de este joven y pues ya me había abusado varias veces. Cuando salí de allí me quedé callada, no le dije absolutamente a nadie lo que había pasado y seguí soportando los maltratos de papá. Pero a los 16 años ya no aguanté más y entonces hablé con un hombre que era mucho mayor que yo y con el que yo no tenía ningún tipo de relación, solo lo conocía y ya, y le dije que me llevara a vivir con él porque quería escapar del maltrato de papá y él obviamente aceptó. Me fui a vivir con este hombre, pero desde el día 1 empezaron los maltratos. Me golpeaba aún peor que mi papá, me maltrataba de maneras horrorosas, me abusaba. Y entonces, un mes después, decidí hablar con papá para que me recibiera de nuevo en la casa. Pero mi papá no aceptó. Me dijo que ya yo no podía regresar a la casa y entonces tomé un cuartico en alquiler y empecé a vender mi cuerpo para sobrevivir. A esa edad ya llevaba dinero a casa de mi papá para él y para mi hermana. Él, obviamente, me imagino que sospechaba de dónde estaba sacando yo el dinero, pero no hacía preguntas y no me hablaba. O sea, él seguía supremamente enojado conmigo por haberme ido de la casa, pero me recibía todos los días el dinero que yo llevaba para él y mi hermana. Así fue pasando el tiempo, luego entré a la universidad y cuando entré a la universidad hacía autostop con una compañera para irme a casa y en una ocasión nos paró un carro con 2 hombres.
Nos hicimos atrás, la llevaron primero a ella que vivía pues primero y luego me llevaron a mí, pero se desviaron del camino, empecé a preguntar qué estaban haciendo, que para dónde me llevaban, no me contestaban y de repente me bajaron, me metieron a un edificio y pues yo empecé a gritar muy asustada, a pedirles que me soltaran y empezaron a arrancarme la ropa. En ese momento el susto fue horrible, entonces grité con más fuerzas y uno de ellos tomó un arma y me golpeó en la nuca y me desmayé. No tengo registro de lo que pasó, solo sé que desperté en un hospital varios días después. Me habían tenido como en una especie de coma inducido, estaba totalmente sedada. Cuando desperté, pedí mi reporte médico, quise verlo y me di cuenta que el reporte decía que tenía fluidos de estos hombres incluso dentro de mis oídos. Todos los orificios de mi cuerpo habían sido profanados por estos hombres. Estaba llena de hematomas, tenía un hematoma inmenso en mi pecho, como si se hubiesen apoyado sobre mi pecho con mucha fuerza mientras me accedían. Y pues fue muy difícil para mí lograr sobrepasar esta situación. Y al parecer, pues la intención de ellos no era dejarme viva, sino que uno de sus compañeros de trabajo, porque esto era como un sitio de donde tenían presos políticos y al parecer uno de sus compañeros vio lo que ellos estaban haciendo y fue quien denunció y pues por eso los atraparon y me lograron salvar, pero al parecer la idea de ellos era que no iban a dejarme con vida. Pues en ese momento tuve que sobrepasar esto que me pasó de una manera muy cruda porque estuve sola, no hubo apoyo psicológico, no hubo apoyo de familia, nadie me dio apoyo emocional, pero aún así tuve que continuar adelante. Terminé mi carrera, empecé a trabajar y conocí a mi primera pareja. Un hombre que era obviamente muy parecido a mi papá, muy violento. Fue una relación bastante terrible, me insultaba muchísimo, me gritaba, me trataba de una manera bastante indigna y llegó un momento en que como yo empecé a ganar buen dinero, pues entonces él simplemente se desentendió por completo de todo lo que tenía que ver con la economía de la casa, hasta que un día dije, bueno, este hombre no me da ni apoyo económico ni apoyo emocional, ¿para qué lo quiero? Y decidí irme a vivir sola con mi hija. Seguí trabajando y unos años después, como yo tenía la ciudadanía española debido a que mi papá era español, pues entonces decidí viajar a España y estuve en España durante 2 años trabajando y mandando dinero para mi papá, mi hija y todos mis familiares. Y después de 2 años regresé y ya hice todas las gestiones para llevarme a mi papá y a mi hija a los Estados Unidos. Nos fuimos a los Estados Unidos y pues allí estuve durante 10 años trabajando, solamente dedicada a trabajar, a producir, a mantener a mi papá, a mantener a mi hija y a cubrir los gastos y absolutamente nada más durante 10 años. Pero 10 años después, habiendo ingresado a una iglesia cristiana, conocí a un hombre 15 años menor que yo. Este hombre empezó a tratarme de una buena manera, una manera bonita, y pues empezamos a conversar. La verdad es que hubo señales desde el principio, pero pues yo estaba acostumbrada a la violencia y no las quise ver. Estábamos apenas conversando, no teníamos todavía una relación, salimos con un amigo de él y él me gritó delante de su amigo y pues yo lo dejé pasar. Y así empezamos una relación y tiempo después en la iglesia empezaron a presionarnos para casarnos porque pues no se debía tener una relación sin estar casados porque era estar en pecado y yo tenía muchísimas dudas al respecto. La verdad yo no estaba segura de casarme, pero la presión fue tanta que decidí hacerlo. Me casé con este hombre y después de que nos casamos pues el infierno empezó a arder. Empezó su situación de violencia, empezó a controlarme, no quería que saludara a nadie, que le hablara a nadie, tenía que estar siempre con él, no podía salir a ningún lado, solo de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Me pidió que le ayudara a trabajar donde yo trabajaba y yo lo hice. Le ayudé a encontrar trabajo donde yo trabajaba y luego de que empezó a trabajar en la empresa, entonces me pidió que hablara con los jefes para que le dieran el mismo turno que yo tenía y yo accedí viéndolo como un acto de amor. No quise ver que realmente lo que él quería era controlar absolutamente todo en mi vida y pues le dieron el mismo turno que yo tenía
y la relación empezó a volverse cada día más violenta y más tóxica. Ya yo misma hacía partícipe de esta violencia, ya yo misma gritaba, lo insultaba, lo echaba de la casa, él se iba, después venía, rogaba, suplicaba, yo lo recibía, pero cada que regresaba la situación era aún peor y cada que regresaba llegaba muchísimo más violento y mucho más resentido porque me decía que yo lo tiraba a la calle como si fuera un perro. Económicamente él no aportaba mucho realmente, yo hacía prácticamente todo en casa y él cada día estaba más endeudado y con su situación económica más complicada, a tal punto que estuvo a punto de perder su carro y entonces me dijo que por favor sacara un crédito a mi nombre para que le prestara el dinero a él para poder salvar su carro y yo así lo hice. Me fui al banco, pedí $15,000 prestados para que él pudiera salvar su carro y pues empezó a pagarme las cuotas, pero solo pagó algunas cuantas y después dejó de pagar. Ya llevamos juntos un poco más de 6 años y la situación seguía siendo de la misma manera. Yo lo echaba, él volvía, cada que lo echaba él se iba a vivir en su carro porque no tenía para dónde más irse. Pero en una de las ocasiones en las que ya le dije no más, se fue, consiguió un apartamento, se fue a vivir a este apartamento y dejó de pagarme la cuota del crédito que yo había hecho para él, que eran $500 mensuales. Así que mi economía empezó a colapsar porque ahora tenía todos mis gastos y encima tenía este gasto de estos $500 que tenía que pagar en el banco. Después de un tiempo empecé a buscar ayuda, empecé a darme cuenta que sola no iba a poder soportar lo que me estaba pasando, estaba sumida en depresión, a pesar de que yo sabía que la relación no estaba mal, lo extrañaba, quería estar con él, algo extraño pasaba en mí que yo deseaba todo el tiempo que él estuviera conmigo, aún viendo lo difícil que la relación era, porque también tenía cosas bonitas a veces, me bañaba, me vestía, me trataba con cariño, algunas veces. Pero cuando hacía eso yo me derretía de amor. Entonces empecé mi proceso de sanidad. Empecé a sanar mi pasado, a sanar mi infancia, a comprender por qué me comportaba de esta manera. Pero apenas llevaba unas 3 semanas haciendo mi proceso de sanidad cuando él regresó. Se arrodilló, me dijo que esta vez sí, que estaba dispuesto a cambiar, que por favor lo perdonara. Y pues yo lo perdoné y lo recibí. Regresó a la casa y estuvimos bien por 3 semanas y 3 semanas después, una vez más, se armó el infierno y pues ya esta vez yo sabía que no podía permitirle estas actitudes violentas. Así que lo que hice fue, como él no había entregado el apartamento donde estaba viviendo, una noche saqué toda su ropa mientras él estaba trabajando y llevé la ropa a su casa y le dije que ya no quería verlo más. Pues entonces a partir de este momento empezó a mandarme mensajes muy violentos diciéndome que yo lo cogía y lo botaba cuando yo quería, o sea, siempre me culpó a mí. Para él, yo era la que lo empujaba a ser violento conmigo y pues me dijo que él ya no me iba a pagar más ese crédito que yo había sacado. Igual no había pagado mucho, en realidad esa vez que volvimos pagó una cuota, pero pues hacía mucho tiempo que él ya no pagaba. Así que nos dejamos de nuevo y yo seguí con mi proceso, sanando, reconstruyéndome, comprendiéndome, porque la verdad yo no entendía por qué yo reaccionaba de la manera que lo hacía y por qué lo recibía todo el tiempo y por qué quería volver con él aún sabiendo que era una situación bastante dolorosa, a tal punto que en una ocasión en la que nos habíamos dejado, él entró a la casa cuando yo no estaba y cuando yo llegué me estaba esperando con un artefacto de cortar y me dijo que si yo no era feliz con él no iba a ser feliz con nadie y en ese momento sentí un pánico impresionante, pero pues no me defendí. Fui, me arrodillé junto a mi cama y le dije a Dios que si ese era el momento en el que yo me iba a reunir con él, que así fuera. Cuando él entró al cuarto y me vio arrodillada, parece que se arrepintió, soltó lo que tenía en la mano y se fue. Pero esta ya era una prueba de que él era capaz de hacer cosas bastante peligrosas. La situación siguió así, pero llegó un momento en el que yo me enfermé. Me enfermé muy seriamente de un problema bronquial, yo soy asmática, y resulta que mi hija no encontró a quién más llamar sino a él para que me llevara al hospital porque mi hija tiene 3 niños pequeños que no puede dejar solos.
así que lo llamó, le dijo que me acompañara al hospital, él obviamente fue, me ayudó, me llevó en la ambulancia, me llevó al hospital y se estuvo conmigo durante los 6 días que estuve hospitalizada, arrodillado en el piso pidiéndole a Dios que me salvara, cuidándome, dándome de comer, contestándome los mensajes, dándome mucho amor, diciéndome que Él me iba a cuidar. Y pues mi corazón empezó a pensar que probablemente esta vez sí sería posible que las cosas funcionaran. 6 días después me dieron de alta, nos fuimos juntos y en el camino él me dijo, voy a ir a recoger mi ropa a mi casa para llevarla a la tuya porque yo te voy a cuidar y te voy a proteger. En ese momento le dije, ok, espera, vámonos despacio, déjame terminar de sanar, déjame terminar de reconstruirme. Y es como si le hubiera dicho en ese momento, transfórmate. Empezó a golpear el carro con fuerza, a decirme qué más necesitaba yo sanar si ya llevaba como 3 o 4 meses en terapia, qué más necesitaba sanar, que yo lo único que quería era estar libre para poderme acostar con cualquiera, que yo era una perra, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vi que definitivamente esos actos de amor eran solamente una ilusión, pero que dentro de él lo único que había era violencia. Sentí mucho miedo, pensé que me iba a golpear, la verdad. Pero pues me quedé callada para tratar de apaciguarlo. Entre todas las cosas que me dijo que cuando llegáramos a trabajar de nuevo, yo tenía que llegar con él, salir con él, sentarme a comer con él y no podía hablarle a nadie, sonreírle a nadie, ni pedirle favores absolutamente a nadie diferente a él. Esto me lo había dicho toda la vida, pero yo nunca lo había visto de la manera que lo vi ese día, porque ya mi mente había empezado a hacer un cambio. En ese momento me di cuenta de la capacidad de control que tenía y de la extrema violencia que estaba ejerciendo ese hombre conmigo. Entonces, en ese momento, lo único que yo pude hacer fue callar y esperar a que me dejara en mi casa. Cuando me dejó en mi casa, le dije, déjame descansar, voy a dormir, mañana hablamos. Pero pues al día siguiente me mantuve en mi decisión de no volverlo a dejar entrar en mi vida. En este momento ha hecho una campaña de desprestigio en la empresa, le habla a todos muy mal de mí, les dice que soy una coqueta, que ando con el uno, que ando con el otro. La verdad es que casi nadie sabía que nosotros estábamos casados, porque pues por cuestiones de política de la empresa no era permitido. Entonces muchos incluso se sorprendieron al darse cuenta de que entre nosotros había habido algún tipo de relación. Es muy complicado levantarme de esto, sí. Económicamente estoy totalmente sumida porque todo el dinero que me quedaba es lo que estoy pagando ahora para el crédito de él. Sé que necesito seguir sanando, sé que necesito seguir trabajando, sé que necesito curar mi alma para poder pensar en estar con alguien más. Lo único que ahora sé es que desde que inicié mi proceso de sanación, desde que ahora puedo comprender por qué me he comportado así, dejo de culparme, porque me culpaba y me decía, ¿por qué hago esto? ¿Porque soy tan tonta? Porque ahora no. Ahora comprendo que todo lo que he hecho es simplemente el resultado de todo lo que he vivido. Que en este momento lo único que puedo hacer para reconstruirme es resignificar toda mi historia y empezar a ver las cosas de una manera diferente. Es sanar, es perdonarme, es perdonar para poder realmente estar lista para iniciar una nueva relación. Sacar de mi cabeza la idea de que es imposible tener a alguien que te ame o seguir sosteniendo esta idea de que siempre el amor tiene que tener violencia para poder encontrar a alguien con quien pueda compartir mi vida de una manera sana, de una manera asertiva y en la que yo pueda sentirme realmente plena y feliz. Son historias que nos muestran cómo cuando se nos hace normal la violencia desde nuestra infancia, pues entonces es muy fácil aceptar conductas violentas en cualquier persona a nuestro alrededor, no solo de nuestras parejas, de compañeros de trabajo, de familiares, de amigos, de vecinos, porque nuestra mente no puede ver esto como una bandera roja, porque es lo que tu inconsciente toma como si fuese una conducta normal. ¿Se puede salir de ahí? Claro que sí. ¿Se puede sanar? Claro que sí. ¿Merecemos hacerlo? Claro que sí. Y en este momento te digo, si tú estás pasando por una situación de violencia en tu relación de pareja, seas hombre o mujer, porque no solo la violencia es hacia la mujer, también se ejerce violencia en contra de los hombres. Si estás pasando por alguna situación de violencia, necesito que comprendas que
esa violencia que tú estás permitiendo, no la mereces. Necesito que comprendas que si tú haces lo necesario para sanar, vas a poder salir de allí sin que esto genere para ti una situación de angustia o de estrés. Necesito que comprendas que los cambios siempre requieren trabajo, que nada es de la noche a la mañana, porque incluso Aladino, para poder pedirle el deseo a la lámpara, tuvo que frotarla. Probablemente tú ahora necesites frotarte, pellizcarte un poquito y darte cuenta que ahí donde estás mal, pero que sí se puede estar mejor. Deja que tu mente empiece a abrirse un poco y en lugar de pensar en lo difícil que estás viviendo ahora, empieza a preguntarte, ¿cómo sería vivir diferente? ¿Cómo me sentiría si estuviera en una relación más sana? ¿O cómo me sentiría si estuviera sola y no tuviera que estar pasando por esta violencia? Empieza a darle a tu mente herramientas para pensar que sí es posible. Empieza a enfocarte no en el problema, sino en cuál sería la manera de solucionarlo, porque sí mereces tener una vida mejor, sí mereces ser feliz y sí, definitivamente, sí puedes hacerlo, siempre y cuando tomes la decisión aquí y ahora. Nos vemos en la próxima historia. Chao.